mucho a mi corazón en cuanto a estos versículos y quisiera compartirte ahí rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Y vamos a leer esto y en base a esto vamos a comenzar a desarrollar nuestros estudios. Ya el hermano Pedro me regañó, me dijo que tengo que ver la cámara, así que miro la cámara y no los miro a ustedes. Entonces todo el tiempo voy a pasar. Entonces Mateo capítulo 16 va a comenzar ahí a hablar. Venían los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de ese momento delante de Jesús, y todos querían demandar ahí una señal del cielo de parte de Jesús. Querían, bueno, a ver, queremos saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, queremos una señal, danos una señal y nosotros creemos que tú eres el Cristo, el que Dios envió, eres el Mesías, pero queremos una señal. Y siempre se la pasaron pidiendo señales, y lo extraño de todo esto es que las personas que más sabían de la Biblia en todo el tiempo de Jesús nunca se dieron cuenta que el Mesías estaba delante de sus ojos. Eso quiere decir que tú puedes tener mucho conocimiento y a la misma vez no darte cuenta de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Cuando yo leí este versículo 2, que es la respuesta de Jesús ante los escribas y los saduceos, los fariseos de ese entonces, dice el versículo 2, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y cuando yo vi este versículo dije, ay, ¿cómo que podemos discernir el tiempo? Claro, nosotros hoy en día aún vemos el cielo y decimos, está nublado, va a llover. No, qué ciencia la nuestra. ¿No? Y podemos anticipar, no, es que va a llover, y a veces y todo vemos nublado y decimos va a llover y no llueve. ¿No? Entonces ni siquiera a veces podemos discernir el tiempo. Pero él dice, ustedes pueden ver el cielo y pueden decir si está nublado, si va a llover o si va a salir el sol, pero dice, las señales de los tiempos no pueden conocer. Dice, eso es hipocresía. No pueden saber en qué tiempos vivimos, es hipocresía. Y sabes, cuando yo comencé a ver esto, me di cuenta de una gran necesidad, la necesidad de que nosotros podamos entender en qué tiempo estamos. No estamos en tiempos que decimos, bueno, es un tiempo tranquilo. Hoy en día las iglesias dicen, no, es tiempo de bendición, tiempo de avivamiento, tiempo de... Nada de eso. No es el tiempo profetizado y bíblico que nosotros estamos viviendo. Y yo te voy a llevar en el día de hoy a poder entender qué tiempo estamos viviendo. Por eso a esta serie de mensajes la voy a titular ahí, Conociendo el Tiempo. Es conociendo el tiempo. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de la predicación. Conociendo el tiempo, la predicación. ¿Cuál es la predicación de este tiempo? ¿Cuál debe ser la predicación? Luego vamos a hablar, conociendo el tiempo, acerca de las personas. ¿Sí? Las personas. ¿Cuáles son las personas con las que nos vamos a cruzar y las personas que vamos a ver en este fin de los tiempos? Y en último lugar vamos a ver conociendo los tiempos, las preguntas, porque ahí, bueno, vamos a tener un tiempo en el cual ustedes van a tener la oportunidad de preguntar aquello que tenga duda, y espero en el Señor que podamos tener una buena respuesta, ¿sí? Con sabiduría y guiado por la palabra de Dios. ¿Sí? Pero estamos en un tiempo que la palabra de Dios llamó ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ahí estamos, en tiempos peligrosos. En tiempos donde falta ahí discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ahí estamos ubicados en el tiempo, tiempos peligrosos. Entonces, dentro de esos tiempos peligrosos, lo primero que me interesa ahí que podamos saber es acerca de la predicación. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas, ahí en el capítulo 1. Y vamos a comenzar a estudiar, y ustedes me van a ayudar en esta primera parte, quizás un poquito más, porque vamos a hablar un poquito acerca de la predicación. Y cuando hablo de la predicación, hablo ahí de la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6. Vamos a leer todos, ¿estamos todos en Gálatas? Sí, ok, vamos a leer. Entonces, 1, 2, 3. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sabes, hoy en día entonces estamos en tiempos peligrosos y Pablo va a hablar acerca en ese momento a la iglesia de Galacia. Pablo le iba a hablar acerca de un tiempo de peligro, un tiempo en el cual el evangelio podía ser distorsionado y el evangelio podía ser un evangelio distinto. Había personas que venían predicando otro evangelio. En este libro de Gálatas, Pablo se iba a estar ahí cruzando con Pedro. Ustedes saben que Pedro era principal en la iglesia ahí de Jerusalén, era el principal de los discípulos. Era de los 12 el jefe de la tribu, ¿sí? El indio mayor, ahí estaba Pedro, ¿sí? Pero sin embargo, Pablo, luego de que pasaron algunos años, Pablo ahí recibiendo la revelación, recibiendo ahí el Evangelio de Jesucristo, que él más adelante va a decir en Gálatas que él no lo recibió de hombre alguno, sino directamente de Jesús. Él se iba a poner cara a cara con Pedro, porque Pedro estaba diciéndole a los cristianos que tenían que judaizarse. Si él decía, no, es que si eres cristiano, para ser cristiano tienes que adoptar todas las costumbres de los judíos. Y Pablo le dice, no, pará Pedro, te estás equivocando. Tú estás predicando un evangelio distinto. Estás predicando un evangelio diferente, te estás desviando. Entonces dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. No, es que no estás correcto y voy a resistir eso, ese no es el evangelio. Entonces ahí Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de que en algún momento iba a haber una distorsión del evangelio. Y sabes, es necesario que tú sepas que en este tiempo hay muchas distorsiones del evangelio. La gente ya no va a la iglesia para ser salva, va a la iglesia para ser sana. La gente no va a la iglesia para ser salva, sino va a la iglesia para recibir un milagro, para tener buen pasar financiero, para que sea una persona bendecida y pero ese no es el propósito. ¿Me explico? El evangelio tiene que ver con la salvación de la persona, y no solamente con la salvación, sino con una conversión y un cambio total en su vida. ¿Sí? Eso es lo que va a provocar el evangelio. ¿Sí? Hay personas que han dicho, no, es que yo he recibido a Cristo y su vida nunca cambia. Entonces tú dime si recibió o no recibió. Tú dime si es salvo o no es salvo. ¿Sí? Porque una persona que recibe a Cristo, su vida cambia. ¿Sí? Eso es lo que provoca el evangelio. Es una buena noticia, sí, pero provoca también algo nuevo en la vida de la persona. Entonces tenemos aquí el problema dentro de lo que es la predicación, en que el evangelio se va a distorsionar. En primer lugar vamos a hablar del evangelio, del verdadero evangelio, de la palabra de Dios, del evangelio que Jesús enseñó a 12 hombres y de los cuales 11 de ellos fueron fieles y que dieron su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida por la predicación de ese evangelio. Entonces vamos a hablar un poquito y ahí es donde ustedes me van a ayudar. Vamos a llamarle a esto el plan de salvación. ¿Sí? Plan de salvación. Hay un plan, Dios tuvo un plan para la salvación. Y en ese plan de salvación, nadie que no necesite salvación va a entrar dentro de ese plan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si yo creo que lo había dicho anteriormente, pero si estamos caminando por la calle y ahí imagínense que vamos por Garibaldi y están todos los mariachis cantando, ¿no? Y estamos todos por ahí y de repente viene alguien y dice, vendo salvavidas. ¿Qué tiene que ver los salvavidas con los mariachis? ¿Sí? No, es que yo vendo salvavidas, ¿no? Y puede ser muy bueno para usted porque le van a salvar la vida. ¿Sí? Y nosotros queremos escuchar a los mariachis y no queremos salvavidas. ¿Sí? Puede ser que uno que otro diga, bueno, yo quiero un salvavidas. ¿Cuánto cuesta? No, pues cuesta tanto, y entonces agarra el salvavidas, va y lo cuelga en su casa y lo tiene ahí en su pared, mira, y viene la gente y dice, mira qué lindo salvavidas. ¿Sí? Pero la realidad es que no necesita un salvavidas. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en el medio del mar?
¿sí? Y nuestro barco en el cual vamos comienza a naufragar y todos nos comenzamos a hundirnos tipo Titanic, y los músicos empiezan a tocar, ¿sí? Y tú te estás ahogando y los músicos tocan y de repente alguien viene y dice: vende un salvavidas. Ay, ay, ay. ¿Sí? Empezamos con todas las manos a ver quién. Yo quiero un salvavidas, no me importa cuánto cuesta, $1 millón, no me importa, dame un salvavidas, luego te pago si salgo vivo. ¿Ves? Todo el mundo va a querer un salvavidas. ¿Qué hace que una persona necesite un salvavidas y que una persona no necesite un salvavidas? La situación en la que se encuentra y que se dé cuenta de esa situación. No es lo mismo una persona que va por la calle caminando, que le quieran dar un salvavidas a otro que se está ahogando en medio del mar. ¿Me explico? ¿Ves? ¿Ves? Si la gente del mundo no se da cuenta por qué necesita un salvador, entonces no quiere un salvador. Y hace lo de muchos. Toma ese salvador, lo compra, lo pone en una pared, en su casa, y dice: mira, ahí está el salvador, y está bien crucificado en esta pena. Y otros lo traen colgando en el pecho, pero no necesitan un salvador, porque no se creen pecadores, porque no saben cuál es su condición delante de Dios, entonces no necesitan salvación, no necesitan el Evangelio. ¿Ves? Las personas necesitan saber cuál es el problema que ellos tienen, y por eso dentro del plan de salvación lo primero que tiene que aparecer es el juicio. Cuando vas a evangelizar no vas a discutir con la gente, no vas a convertir a la gente en una religión, no vas a cambiar a las personas de religión, lo que vas a hacer es predicar el Evangelio. Lo demás Dios lo hace, tú vas a predicar el Evangelio. La predicación. En segundo lugar, no quiero ver solamente lo que es el plan de salvación, sino quiero hablarte un poquito de perdición o salvación. ¿Perdición o salvación? Tú mismo pregúntalo. ¿Perdición o salvación? ¿Sabes? Ahí en el libro de Gálatas, en el versículo 6, dice Pablo: estoy maravillado, como diciendo ahí, estoy sorprendido de que tan rápido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Lo primero que vamos a ver ahí es que Pablo habla acerca de un evangelio diferente. Luego agrega y dice: no que haya otro. Lo que quiere decir es: no hay otro evangelio, lo que hay es una imitación del evangelio. ¿Sabes? El diablo se encarga de imitar, él es un imitador de lujo. Lo vamos a ver en la sección siguiente, porque vamos a hablar acerca de las personas. Cómo las personas de estos postreros tiempos, o los maestros de estos postreros tiempos, están ahí relacionados y están comparados con Janes y Jambres. ¿Sabes quién eran Janes y Jambres? Eran los magos en los tiempos de Moisés. Moisés venía delante de Faraón y decía: bueno, mira, Dios dijo que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Moisés hacía una señal. Ustedes saben que una vara se convirtió en una serpiente, ustedes saben que Moisés convirtió las aguas en sangre, ustedes saben que hizo venir plagas como de ranas, como de langostas, como de moscas, y como de úlceras, y como de la muerte de los primogénitos, y como de tinieblas, y hubo plagas. A cada una de estas plagas Faraón tenía ahí 2 magos, Janes y Jambres. Y entonces estos 2 magos se presentaban delante de Faraón y decían: no, Faraón, con este tipo no pasa nada, no le hagas caso, mira, nosotros hacemos lo mismo. Y lo que ellos hacían era una imitación del milagro. Ahora, yo leyendo la Biblia, no sé si ustedes leyeron acerca de las plagas, yo creo que sí, pero viendo acerca de las plagas me daba cuenta de que estos, en lugar de sacar las ranas, estos traían más ranas. Ahora, si el problema de Egipto eran las ranas, ¿para qué traían más? Y de repente Moisés decía: bueno, ahora de la tierra vamos a sacar piojos, y esto, en lugar de sacar los piojos, decían: no, dedo de Dios y lo multiplicaban. Entonces eran todos Egipto unos piojosos. ¿Sí? Y había problemas de úlceras y problemas de tinieblas y problemas, y todo lo que ellos hacían era duplicar lo que había. ¿Pero por qué no lo sacaban? Porque no podían. Porque no eran verdaderos, no eran enviados por Dios. Ves, el faraón en ese lugar, en el libro de Éxodo, siempre está representando a Satanás. ¿Sí? Siempre está presentando al diablo. ¿Y quiénes son Janes y Jambres? Engañadores. Esos son. En este tiempo hay evangelio diferente, y no tienes que ser tú uno de los que predique el evangelio diferente. No tienes que ser tú uno de los que predique el evangelio distinto.
Pablo dice claramente, no hay otro evangelio. Pero evidentemente en este día hay personas que predican algo distinto, algo fácil, algo de prosperidad, donde multitudes son engañadas, lleno de gente por todos lados. Claro, si le dicen, entra que vas a ser rico, ¿quién no se va a meter? ¿Sí? Si yo vengo y si yo pongo un cartel ahora, lo saco ahora, le digo, Daniel, saca un cartel, todavía tenemos sillas vacías, saca un cartel y poné ahí en el cartel que al que entre le vamos a dar 1.000 pesos. Vamos a tener gente colgada del techo y así. Claro, si tú le dices a la gente lo que quiere, se va a llenar. Pero no quiere decir que se esté predicando el evangelio, ¿sí? Ajá, ¿ves? Es un evangelio distinto. Es un evangelio de conveniencia, ¿sabes? Donde las personas son engañadas. Un evangelio donde no hay sufrimiento, solo hay riqueza. Solo mira, vente y te vas a sanar. Vente y te vas a liberar de problemas. Vente y vas a dejar de sufrir. En la noche pasan un programa que dice, pare de sufrir. ¿Sí? Pare de sufrir. Si la palabra de Dios dice ahí que todos los que quieran seguir a Cristo piadosamente padecerán persecución, eso es lo que dice la Biblia, que van a ser perseguidos. ¿Sabes qué? Si tú no quieres persecución, te equivocaste de lugar. Te equivocaste. ¿Cómo pare de sufrir? ¿Qué evangelio es ese? Es un evangelio distinto. No es el evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? Este no fue el evangelio predicado por Pablo. Este no es el evangelio ahí que predicaban los discípulos. Imagínate, los discípulos ponían su vida con tal de que el evangelio corra y siga creciendo. Pregúntate y empieza a preguntar y empieza a leer. Es sano leer, no muerden los libros. ¿Sí? Pero dice que Pedro murió. ¿Sabes Pedro cómo murió? Murió crucificado de cabeza, porque dijo que él no era digno de morir como había muerto su Señor, crucificado de cabeza. ¿Sabes cómo murió Pablo? Lo decapitaron en una catacumba. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Solamente por no negar a Jesucristo, solamente por no aceptar un evangelio distinto. Ellos murieron por eso. Y hay predicadores que dicen, ven a Cristo, para de sufrir. O hay predicadores que dicen, ven y vas a ser sanado y milagros y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mientras unos discípulos ponen su vida, otros charlatanes se llenan de dinero. ¿Qué es eso? Eso es un evangelio distinto. Eso es un evangelio diferente, de lo cual Pablo estaba hablando. No hay otro evangelio, es que algunos están distorsionando el mensaje de Dios. En segundo lugar, no solamente hay un evangelio diferente, hay un evangelio distorsionado. Un evangelio distorsionado. La palabra de Dios tiene una correcta interpretación. Cuando hablamos de una correcta interpretación, hay leyes que se llaman leyes de la hermenéutica bíblica. Eso que no sabemos ni con qué se come, nos enseña a leer la Biblia correctamente. Nos enseña que tú no te puedes caer en el libro de Salmos, y entonces ahí donde dice el Salmo, no sé, tendrás fuerzas como la del búfalo, tú no puedes decir, ay, es que voy a tener fuerza como la del búfalo. ¿Quién te dijo eso si eso no es para ti? Es más, ahí en Salmos ni siquiera existía la iglesia. Piensa, ¿existía la iglesia en Salmos? No. ¿Era para la iglesia? No. Puedes tomar ahí, podemos tomar principios, sí. Podemos tomar ahí cosas que animen a nuestra vida, sí. A mí me encanta el Antiguo Testamento, me encanta. Pero no puedo tomar cosas así literales como para mí, porque no son para mí, ¿sí? No son para mí, son para el pueblo de Israel. Por eso cuando estamos en el libro de Joel, en el capítulo 2, no hablarán en lengua, es para mí. No es para ti, es para Israel, no es para ti, ¿entiende? Se estaba profetizando un tiempo dentro del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, y fue ahí y listo. Hechos no es un libro que marca cómo tienen que ser las iglesias. Hechos es un libro de transición, es un libro de cambio. Hay muchos cambios en el libro de los Hechos, en el cual tenía que haber una enseñanza para el pueblo judío,
y la enseñanza era a través de las señales, pero solamente fue en ese tiempo de transición, no es día de eso. Ahora yo quiero que imaginen por un momento de que el diablo puede hacer cualquier cosa, menos dos cosas. El diablo no puede hacer descender fuego del cielo, no le está permitido hacer eso, eso es una señal que solamente Dios podía hacer. Por eso cada vez que la palabra de Dios dice que descendía fuego del cielo, ya era para consumir un holocausto, o porque descendía fuego del cielo para cualquier otra cosa, era porque Dios lo estaba haciendo, era una señal de Dios. El diablo no puede hacer eso. En segundo lugar, lo que el diablo no puede hacer es dar vida. ¿Sí? Por eso cuando los magos Janes y Jambres ahí en el antiguo Egipto vieron que Moisés hizo salir piojos, ellos dijeron, no, nosotros no podemos, dice, este es dedo de Dios. ¿Ves? Ellos no podían crear vida. Pero fuera de eso, Él puede hacer lo que sea. ¿Me explico? Lo que sea. Entonces imagínate lo que quieras y Él puede hacer lo que sea, porque tiene poder para hacer cualquier cosa. Entonces no puedes determinar si una persona sana o no sana en decir, no, pues eso es Dios. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Tú puedes asegurarme eso? Si el diablo puede hacer cualquier cosa, ¿cómo puedes asegurar eso? Tiene poder, le fue entregado poder. ¿Y sabes qué? Todavía en el tiempo de la tribulación se le va a estar permitido a Él, se le va a dar una licencia por un tiempo para dar vida y para hacer descender fuego del cielo. Eso quiere decir que Él va a poder hacer todo. ¿Y sabes por qué? Para que en ese tiempo Él consuma todo su engaño. Para que siga engañando. La gente está siendo engañada. Atribuyen milagros a cosas que Dios no quiere. Lo que Dios quiere y lo que Dios está pidiendo hoy dice que Dios quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y para que eso suceda, lo que se tiene que predicar es el Evangelio de la gracia de Dios. Tú tienes pecado, el pecado te lleva ahí a una condenación eterna, no puedes hacer nada para salvarte y el único que te puede salvar es Jesucristo a través de su obra en la cruz. La sangre de Jesucristo es la que limpia todo pecado, es lo único que puede salvar a las personas. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sanidad? No, necesitamos predicación del Evangelio. Necesitamos que el Evangelio sea proclamado, que el Evangelio sea predicado en todos lados. Un Evangelio distorsionado, se toma la palabra de Dios y se la distorsiona, se la acomoda como mejor te va. Claro, si tú dices, bueno, mi meta, o quiero ser muy rico, claro, vas a agarrar un versículo donde Dios dice que Él va a bendecir. Y tú vas a decir, no, es que ahí dice que va a bendecir y que va a bendecir y que va a bendecir. Sí, claro. Y si lo saca de contexto, pues claro que sí. ¿Sabes qué hizo el diablo con Jesús? Le sacó la Biblia de contexto, en Lucas o Mateo capítulo 4. Si en la tentación de Jesús, el diablo se presentó delante de Jesús. El diablo le tentó varias veces. Cuando lo llevó al pináculo del templo, le dijo, échate abajo, porque escrito está. Miren, el diablo también usa la Biblia. Dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le estaba diciendo? Échate que no va a pasar nada. Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, fíjense lo que dice ese Salmo 91. Yo quiero que entiendan bien en qué contexto estaba escrito eso. Las personas distorsionan el Evangelio. Fíjense, Salmo 91, un salmo muy conocido. Dice ahí, y ahí empieza la clave, el versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. Así, con las plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Sí, en ese mismo versículo es donde el diablo va a tomar el versículo fuera de contexto. Entonces el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces el diablo tomó un versículo y le dijo a Jesús: mira, échate abajo, a sus ángeles mandarán cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se tiraba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Se rompía la cabeza. Eso le iba a pasar. Porque la clave del versículo es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si él se salía de debajo de la autoridad de Dios, el principio bíblico ya no servía. ¿Ves? El diablo tomó un versículo del Antiguo Testamento, lo sacó del contexto, que era bajo la protección de Dios, y se lo dijo a Jesús: oye, échate. Y claro, es lo mismo que tú vayas al casino y digas: no, pues es que Dios me dijo que me va a bendecir, y que si yo doy mis diezmos, entonces como Dios me va a bendecir, vengo y me voy a echar acá $100 en la ruleta. ¿Y eso qué tiene que ver o qué? No, que Dios dijo que me va a bendecir. Pues agarra los versículos y úsalos como quieras, no hay problema. La gente hoy está usando los versículos como quiere, está distorsionando el evangelio de la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios, no conoce los principios para estudiar la palabra de Dios, y entonces toma versículos del Antiguo Testamento y se cree que son para él. No son para él, son para el pueblo de Dios, son para Israel. Hay aplicaciones. Si tú obedeces, Dios te va a bendecir. Si desobedeces, Dios te va a maldecir. Aplicaciones. Pero no puedes decir: no, es que ese versículo no, a menos que Dios haya tomado ese versículo en el Antiguo Testamento y lo haya hablado en el Nuevo Testamento otra vez. Jesús dijo: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y eso que dijo Jesús ya se había dicho anteriormente, pero Jesús lo volvió a decir, y ese sí es para ti: amarás al Señor tu Dios. ¿Ves? No distorsiones el evangelio. No se puede distorsionar. No creas a personas que están distorsionando el evangelio. Hay canales de cable que donde aparecen ahora predicadores por todos lados, pero distorsionan el evangelio. No hablan del evangelio de la gracia de Dios, hablan del evangelio de la riqueza de Dios. Eso no existe. ¿Sí? Dios te puede bendecir. Hay personas que Dios tiene por todo el mundo. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, que son muy bendecidas, pero que Dios las bendijo con el propósito de que sostengan la obra de Dios. Tiene un propósito para él, pero no es para todos. Dios tiene un propósito para tu vida. El propósito para mi vida no es que yo sea rico. Yo eso ya lo entendí, lo sé. Dios no quiere que yo sea un gran rico. ¿Para qué quiere que yo sea un gran rico? Él no quiere eso de mí, entiende eso. No todos van a tener esa situación. No todos van a pasar un buen momento. No todos van a pasar una buena vida. Dios tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. ¿Sabes? El evangelio se distorsiona cuando la gente ahí llega a las iglesias otra vez para ser sano y no para ser salvo. Llega a las iglesias para ser rico y no para recibir el perdón ahí de sus pecados. Llegan a las iglesias ahí para tener paz interior o paz con otras personas y no paz con Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio no solamente es un evangelio diferente, un evangelio distorsionado, sino también un evangelio dudoso. ¿Quién de ellos puede asegurar que va a estar en el cielo? Ninguno. Sus motivaciones son otras. Sus motivaciones son pasarlo lo mejor posible. Sus motivaciones son tener el mayor dinero que se pueda. Sus motivaciones son tener la iglesia más grande. Sus motivaciones son diferentes, son distintas, nada que ver. Es un evangelio dudoso. No puedes asegurar la salvación. ¿Quién de ellos puede asegurar la salvación? Pero si tu salvación está fundada en Jesucristo, en el evangelio de Jesucristo, en lo que tú has creído de Él, en la obra de Cristo, en la sangre preciosa de Jesucristo, entonces yo digo: estoy seguro. No me voy al cielo por lo que predico, no me voy al cielo porque voy a la iglesia, no me voy al cielo porque hago buenas obras, no me voy al cielo porque doy mi diezmo, no me voy al cielo porque no, me voy al cielo porque Jesucristo me salvó y yo le pedí perdón por mis pecados. Él murió por mí y Él me limpió con su sangre.
por eso me voy al cielo. ¿Ves? Él deja todo el esfuerzo humano de lado, no puede ser ahí un convencido, tienes que ser un convertido. Hay mucha diferencia entre un convencido y un convertido. Un convencido cree que quizás es salvo, un convertido es salvo y tiene los frutos en su vida de la salvación en Jesucristo. Quiero leer un versículo, con esto terminamos esta parte. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y ahí nos va a mostrar qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer en este tiempo. La predicación. Hablábamos acerca del Evangelio, un Evangelio ahí diferente, un Evangelio distorsionado, un Evangelio dudoso. Pero en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, en tercer lugar, presenta defensa. Presenta defensa. Dice ahí 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Sabes? Pedro lo estaba hablando en un tiempo de persecución, donde tú eras cristiano, eras perseguido, y si decías que creías en Cristo, morías. Y en ese tiempo dice, mira, tú tienes que estar preparado, porque vas a presentar defensa, y lo vas a hacer con mansedumbre y con reverencia, porque son autoridades, pero vas a dar ahí una defensa de la razón de tu esperanza. ¿Sabes cómo terminaban los cristianos en ese momento? Como antorchas humanas, prendidos fuego, vivos. Así terminaban. Pero no podían echarse atrás. Hoy, a ver, cuando la Biblia, cuanto más chica, mejor. Para que no se vea. ¿Me explico? La Biblia no se lleva a la escuela, no se lleva al trabajo. A duras penas si se lee. Si eres libre, ¿sabes qué feliz sería Pedro y qué feliz serían los discípulos de aquel entonces en esta época? Donde son libres de presentar el Evangelio, libres de decir lo que creen, libres para contar el Evangelio de la gracia de Dios que realmente pueda hacer salvas a las personas. Pero ¿sabes qué? No, sin embargo no, muy lejos de presentar defensa. En este momento se tenía que presentar defensa ante personas que te decían, mira, ¿eres cristiano? ¿Crees en Cristo? Sí, creo en Cristo y creo que Jesús me puede salvar. ¿Ah, sí? Entonces vas a ser hecho una hoguera. Niega que Jesús es el Cristo. Niega que Él te va a salvar. Y si decían, no niego, Él me salvó, eran una antorcha humana. Difícil ser cristiano. Difícil. No, el Señor te va a bendecir. Y te va a hacer rico. Y te va a hacer antorcha humana, mira. Quiero leerte un versículo más en el libro de Hebreos. No te confundas. Dice ahí, versículo 36 del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el versículo 4 del capítulo 12 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ellos sí, ya lo hicieron. Ellos presentaron defensa. Les demandaban ahí, a ver, yo quiero una razón de tu esperanza, y les demandaban y ellos presentaban defensa. Pero hoy el Evangelio es liviano. Hoy el Evangelio es, no hay que decir la palabra pecado en las iglesias porque la gente se va a ofender. Y si se ofende van a dejar de venir. No digan la palabra pecado. No digan la palabra ahí algo que moleste a la audiencia. ¿Cómo?
Si a la gente no les dice que es pecado y que ellos son pecadores, entonces ¿para qué necesitan un Salvador? ¿Para qué necesitan a Jesús si ellos no tienen pecado? Si no les puede decir a la persona que ha pecado y que su pecado es una transgresión contra Dios y que lo separa de Dios. Si quieres tener a toda la gente contenta, entonces mejor vete a un club y no a la iglesia. Porque la iglesia es para predicar la verdad de Dios, para predicar el Evangelio de Dios. ¿Sabes? Lo que me interesa es que no seas engañado. Que no estés pensando que estás predicando el Evangelio cuando ni siquiera mencionaste el pecado. Que no pienses que eres un predicador del Evangelio cuando ni siquiera le hablaste de la obra de Jesucristo. Que van a tener un juicio y que si no toman esa decisión, entonces van a ir al infierno. Si no les hablas del infierno, si no les hablas del pecado, entonces no estás predicando el Evangelio, estás predicando cualquier cosa. Un Evangelio distinto, un Evangelio distorsionado, un Evangelio dudoso. Porque después de eso no le vas a poder decir a la persona, ¿sabes qué? Tu nombre fue escrito en el libro de la vida, no se lo vas a poder decir. Pero sabes, hoy te puedo decir que si tú crees que Jesús murió por tus pecados, si tú le pides perdón por tus pecados, Él en ese mismo momento toma tu nombre y lo escribe en el libro de la vida del Cordero. Un libro del cual no se puede borrar, una salvación que no se puede perder. Me explico, el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar en esta mañana y terminamos con esta primera parte. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos avisaste muchos años antes de cuáles iban a ser los tiempos que nosotros íbamos a vivir. Conociendo el tiempo, la predicación, cómo debe ser nuestra predicación, pero cómo muchos están distorsionando, están ahí hablando de un evangelio distinto, de un evangelio dudoso, de un evangelio que tiene que ver ahí con apapachar el pecado y no con presentar ahí una defensa verdadera del evangelio. Señor, ayúdanos a poder entender. Son jóvenes, pero están mucho tiempo en la iglesia, Señor, saben y conocen tu palabra, que no puedan ser engañados por lo que en estos días se anda predicando. Padre, ayúdanos a presentar defensa de una manera correcta en el nombre de Jesús. Amén.